Buenas noches. Vamos a empezar a lo que es la presentación del trabajo TAS, la empresa elegida es Petróleo de Perú, Petroperú. Mi nombre es Alan Claudet. Vamos a evaluar los años del 3 al 19, ¿no? La empresa Petroperú cuenta con toda la que es la cadena de suministros, no participa directamente. En realidad está centrada en lo que es la refinería, la distribución y la venta. Tiene la particularidad de la empresa, por ser una empresa del Estado con capital privado, es de que tiene que satisfacer la demanda del Perú y asimismo tiene que llegar a todos los sitios, ¿no? Siendo en algunas oportunidades un poco rentables, como por ejemplo lo que es Iquitos, una refinería muy pequeña como es Conchal acá en Lima, que generalmente más lo utiliza como planta de ventas, y una refinería en Milagro, ¿no? En lo que es la exploración y producción, participa como, como un socio estratégico o un administrador de contratos, ¿no? Eh, bueno, eh, También es una de las principales proveedores el principal proveedor de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú. También opera con un oleoducto norperuano que es el que traslada el crudo de la selva, de varias empresas, lo traslada hasta el puerto Bayóvar, ¿no? Eh, bueno, Yendo más rápidamente, tenemos los principales proveedores, que son los que venden crudos, como CNPC a nivel nacional, Savia. También a ExxonMobil le compra productos terminados. Técnicas Reunidas es la empresa que está realizando la modernización de la refinería, de la nueva refinería. Y tenemos sus principales clientes, los sectores mineros, el mercado externo, comercializadores de combustible como la Petrored, Grifos, Fuerzas Armadas y Aviación, ¿no? En la composición vertical podemos ver que su principal activo es la propiedad, la planta de los equipos, los terrenos, los tanques, las áreas donde está la construcción son áreas bastante amplias, aparte que también es por un tema de seguridad con la población que nos acerca mucho, ¿no? Por el otro lado, como el principal pasivo es eh, el financiamiento, que es más o menos un 45% de los créditos a largo plazo, que es la ejecución de la modernización de la refinería. Y también un punto que lo que afecta en los estados corrientes es de que tiene, tiene lo que es el fondo de compensación con el Estado peruano, que es dinero que al corto plazo puede ser utilizado por la empresa, ya que dependiendo de los precios, se ha creado, de los precios de los combustibles, se ha creado un fondo de estabilización para que no se mueva abruptamente, ¿no? Con respecto al activo, podemos ver el activo corriente, la reducción, como hemos mencionado, la cobranza de los fondos de estabilización de los precios con el Estado. Si los precios son muy altos, Petroperú tiene que vender a un bajo costo y el Estado le devuelve el dinero, ¿no? Y viceversa. Y con el activo no corriente corresponde al rubro del inmueble y maquinaria, y asimismo esto va aumentando por lo que es el incremento de la modernización de la refinería. Con respecto al análisis de los pasivos, el pasivo corriente, se nota lo que es el financiamiento, el financiamiento a largo plazo, como ya lo mencionamos, por un tema de los préstamos para la construcción de la refinería. Vemos, y el pasivo no corriente se registra también mediante emisiones de los bonos, que que ha salido a vender lo que es la empresa ha salido para la compra de bonos, ¿no? El patrimonio neto también se considera la capitalización anual de utilidades generada en cada ejercicio. Acá no es como en otras empresas que los socios se pueden repartir el dinero, también hay un flujo de dinero que ingresa y también el Estado está dando dinero constantemente para lo que es la modernización. Vemos también, como vemos acá, los costos. Los costos de venta son bastante altos, y eso generalmente por toda la logística que necesita como ya hemos mencionado, para llegar a varias partes del Perú. Podemos ver las utilidades netas.
como varía, y eso en realidad varía mucho por los índices internacionales con los que se mueve la paridad de exportación de los combustibles, ¿no? Como dice acá, se evidencia la volatilidad de la utilidad neta del periodo 2013-2019, el cual sigue la tendencia de la volatilidad de los marcadores internacionales. Acá podemos ver el margen de ventas, el gasto de ventas en realidad es bastante alto, como le hemos mencionado, es por la logística empleada para el transporte, alquiler de buques, el mantenimiento del oleoducto, transporte terrestre. Los gastos operativos son para que puedan funcionar sus refinerías, mantenimiento de tanques, todo lo relacionado al funcionamiento del core business, ¿no? Igualito, bueno, y en menor medida tenemos los gastos los gastos operativos. Con respecto a la variación que se tiene el análisis horizontal de estado de ganancias y pérdidas, y como lo mencionamos, los costos en realidad han subido, es parte del alquiler, como hemos mencionado, de la logística. También los gastos operativos en realidad son bastante cortos, es comparado con los costos de venta, es muy por debajo, en realidad, bueno, acá no se aprecia bien porque está comparado con el año 2013. Y los ingresos financieros también ahora que han subido bastante por el tema de que están invirtiendo en la refinería, en la construcción de la refinería. Después también en lo que es el estado de los activos podemos ver cómo los inventarios han ido disminuyendo, hay mayor flujo digamos, de combustible en este caso, ya que se han hecho algunos socios estratégicos para una venta al pago a largo plazo. Asimismo, como vemos como la propiedad, planta y equipo ha ido aumentando debido a las construcciones que se han ido dando más o menos desde 2015, que pasando 14 y 15, que ha comenzado el fuerte de las construcciones. Bueno, eso es, y bueno, por el lado de los pasivos, vemos, como ya lo mencionamos, un pasivo financiero, lo que es a largo plazo, ¿no? Debido al pasivo no corriente, digamos a largo plazo, que es debido al financiamiento de empresas internacionales bancarias para la modernización. Con respecto a los ratios de liquidez, vemos la reducción de ratios se debe a mayores facilidades para el pago de las ventas otorgadas a los grifos, ya sea primas o PEXA. También considera el impacto de la volatilidad de los precios, ¿no? La prueba ácida evidencia fuertemente un apalancamiento que se encuentra en la empresa. Con la prueba defensiva, la empresa se encuentra dentro de los rangos, y bueno, por debajo del mínimo, contando con líneas de crédito a corto plazo sin garantía para cubrir sus obligaciones de capital de trabajo. Ratios de solvencia, podemos ver la reducción del indicador presentado por el financiamiento requerido con respecto al grado de propiedad. El grado de endeudamiento en realidad indica fuertemente lo apalancado que se encuentra la empresa, principalmente los financiamientos a largo plazo. El endeudamiento patrimonial, el ratio responde al financiamiento requerido por la modernización de la refinería. El costo de la deuda, el costo de la deuda de la empresa es bajo, considerando que se han obtenido premios por las condiciones obtenidas, la emisión de bonos y también préstamos con empresas internacionales a largo plazo, ¿no? Generalmente a 20 años, si no me equivoco. Con respecto a la cobertura de intereses, los intereses generados por el proyecto en la etapa de ejecución son capitalizables de acuerdo a las normas del IFRS. Con respecto a los radios de gestión, periodo medio de cobranza, se ha extendido el periodo de cobranza debido a ciertas estrategias para ganar clientes, ¿no? Versus la competencia que ha sido alta. El periodo medio de pago también con la finalidad de tener mejores condiciones comerciales y no tener un periodo de largo plazo con los tenders. Eso generalmente se hace unos periodos a largo plazo para que no afecte mucho, contratos a largo plazo para que no afecte mucho o no sea muy volátil la variación de los precios, ¿no? La rotación de los inventarios también ha disminuido, están dando
la venta, la venta también, como lo mencionamos, ha mejorado los socios estratégicos. El margen bruto, se observa una volatilidad del margen que corresponde mucho a los precios internacionales. Igualmente, el margen operativo refleja un rendimiento de los negocios de la refinación como tal. La rentabilidad del patrimonio, en realidad el año 2014 golpeó bastante, generalmente fue por el tema de la variación de una crisis en el tema de los precios de los combustibles, pero en los últimos años se evidencia una mejoría con la capitalización de las utilidades de los ejercicios anteriores, ¿no? La rentabilidad del activo también, la rentabilidad del negocio considera el impacto de las paralizaciones, el trabajo de ciertos conflictos que se generaron por el oleoducto norperuano, que esto afectó bastante a Petroperú y afectó bastante a las empresas que producen en la selva y lo trasladan a la costa. Con respecto a análisis de ratio, el margen neto, bueno, dentro del modelo Dupont, el margen neto se tiene un ratio apropiado por el giro del negocio, como decimos, el 2014 fue un año que golpeó, y la volatilidad de los márgenes debido al ingreso de nuevos competidores y a la volatilidad también de los precios de los combustibles en el mercado. La rotación del activo total, los activos presentan una rotación que ha ido reduciendo hasta niveles ligeramente por debajo del promedio de la industria. El apalancamiento financiero acá es fuerte debido a la emisión de bonos y algunos préstamos para poder financiar la construcción de la nueva refinería. Con respecto a las conclusiones, la rentabilidad se ve afectada por la necesidad de abastecer el mercado de combustible. Como hemos visto, sus costos de venta son altos porque tiene que cubrir todo el Perú, o la geografía es bastante incómoda y tiene que tener la logística bastante amplia, ¿no? Considerando que la refinería, la refinería principal está en Talar y tiene que trasladarla a Lima, que es el mercado. Ingreso de empresas importadoras de combustible como parte de su estrategia de Petroperú presenta facilidades de pago. Esta empresa también está sujeta a cambio de los precios de los productos derivados del petróleo. Un cambio brusco en los precios afecta en lo que son su rentabilidad, ¿no? Los activos presentan una rotación que ha ido reduciendo hasta niveles por debajo del promedio de la industria. Se evidencia un apalancamiento por la ejecución del proyecto de modernización. Bueno, esto es en realidad un resumen. En realidad es bastante corto y un poquito apresurado debido a que YouTube a veces no ha dejado cargar. Bueno, eso es todo por mi lado. Muchas gracias.